Este segundo capítulo es un capítulo de la embriología general que se inicia del momento de la fecundación hasta el nacimiento. Entonces, si queremos encontrar una definición de lo que es la embriología, es la ciencia que se ocupa del desarrollo prenatal. ¿Y cuándo es prenatal? Comienza el momento de la fecundación, o también se llama fertilización, cuando las células sexuales, llámese espermatozoide u ovocito, van a encontrarse en un lugar de la trompa, se unen, forman el cigoto, y al formar el cigoto, entonces empieza de un organismo unicelular, que es el cigoto, va a dar origen a un nuevo individuo, más completo, por supuesto, más complejo. Y tienen ustedes el momento de la formación del cigoto, en la semana 1 de la fecundación, la formación de la mórula, un blastocisto, y hacia la semana 3 prácticamente es un embrión, así de esta forma cilíndrico, tiene una medida de 1,5 a 2,5 milímetros, muy pequeño. Al final del primer mes, o sea, la semana 4, ya tiene de 3 a 5 milímetros, 3 a 5 milímetros, ni siquiera centímetros, milímetros. Y luego ya empieza el periodo embrionario, prácticamente, este es el periodo preembrionario, periodo embrionario, ¿no? Y luego viene ya el periodo fetal. El periodo fetal es de la semana 9 hacia el final de la gestación. Incluye a los anexos, ¿no? Indudablemente hay anexos embrionarios, ¿no? Y tenemos un anexo importante, este es el embrión, este es la cavidad amniótica, lleno de líquido amniótico, y estas son las biosidades coriónicas o coriales que ya conocen cuando hemos hablado de la coriocentesis. Luego estudia los cambios morfológicos, ¿ven? Desde el momento que empieza a formarse el embrioncito hasta el feto, ¿no? No es lo mismo embrión que feto. Y también tiene una especial referencia a los mecanismos que causan alteraciones congénitas o alteraciones en el desarrollo, que se conoce como teratogénesis. Ahí tenemos, por ejemplo, bicéfalo, o sea, 2 cabezas, un solo cuerpo y las 4 extremidades. Este es una alteración del desarrollo que se conoce como teratogénesis. Todo eso estudia entonces la embriología, ¿no? Y para empezar, comenzamos con la gametogénesis masculina y femenina, y luego entramos ya al ciclo ovárico, control de la foliculogénesis, fase ovulatoria, control de la ovulación, luteinización y luteólisis. En la formación, al origen de los gametos, hay una fase inicial que se llama la migración. Todo empieza acá. CGP, ¿qué son CGP? Células germinativas primordiales. Células germinativas primordiales que se identifican en el epiblasto. Vamos a ver después qué cosa es el epiblasto. Durante la segunda semana del desarrollo y durante la tercera semana se desplazan hacia el saco vitelino y a la cuarta semana del desarrollo regresan al embrión y se ubican en la cresta gonadal. Acá lo tenemos. Esta es la capita de células que forman el epiblasto. Este otro rojito es el hipoblasto y esto constituye el disco embrionario cuando en la segunda semana. Entonces las células comienzan a migrar hasta el saco vitelino, ¿no? Desde acá del epiblasto hasta el saco vitelino. Este es el saco vitelino, un anexo embrionario importante. Acá están las fragmentos primordiales. Y luego hay la proliferación mitótica, o sea, una proliferación, ya saben ustedes que la proliferación es una multiplicación de células, y están controladas por el Stil factor. Es un factor que controla justamente esta proliferación celular, no rebasando todo el saco vitelino, sino en una parte lateral, como esta parte de acá, y luego empiezan
a desplazarse. En ese proceso de migración juega un papel importante esas proteínas que ya conocen, la proteína morfogénica ósea, BMP4, BMP8B y BMP2. Entonces son proteínas que son los responsables de la conducción de estas células germinativas primordiales ubicadas aquí en el saco vitelino. Y por supuesto, acá comienza la migración. Pasan a través del mesenterio, intestino, y se ubican acá, donde está la flecha. Esas son las crestas genitales. Ahí se ubican. Indudablemente que esa ubicación, esa migración, hay varios factores que se han identificado. El SDF1, por ejemplo, este es en las siglas en inglés, ¿no? Que tiene su receptor de membrana, CXCL12, como una de las moléculas encargadas de orientar justamente estas células segmentativas primordiales en la fase final de aproximación hacia su fase final, que es acá, en las crestas genitales. O sea, salen y luego ingresan para dirigirse a la cresta genital. Y ya estos son los genes, ¿no? Ya ustedes conocen los genes del desarrollo, pero estos son otros genes responsables de la migración de las células germinativas primordiales. Fragilis, por ejemplo, la migración. Sequit, sobre vida, migración también. Estela, sobre vida, migración parcial. DAS, desarrollo, diferenciación y maduración. 1001, determinación del destino celular germinal. Y TEX1, desarrollo y diferenciación. Todos estos genes son responsables de esta migración para dirigirse hacia las crestas genitales. O sea, no es un proceso al azar, sino está controlado genéticamente. Las células germinales primordiales, entonces, muchas de ellas se extravían, salen de su vía de señalización y en algunos casos suelen morir, pero en otros casos suelen formar tumores. Esos tumores se conocen como teratomas. Esos teratomas se pueden presentar en mediastino, por ejemplo, es un teratoma. En la misma gona, un teratoma. En la región sacrococcigia. Acá tienen ustedes a nivel del cercovitelino también, por supuesto. Y en estos teratomas se encuentran derivados de las tres hojas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Por ejemplo, células óseas, los osteocitos, las células nerviosas, neuronas, fibroblastos, glóbulos rojos. O sea, todo esto es un teratoma. Entonces es un tumor, es benigno, pero se puede malignizar también, por supuesto. Ahora bien, otros tumores se conocen como disgerminomas, por ejemplo, es un disgerminoma ovárico. Entonces el ovario es un tumor muy agresivo. También tumor sacrovitelino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, acá lo tenemos, coriocarcinoma, ¿no? Esas lesiones coriónicas se degeneran y forman este tumor llamado coriocarcinoma. También es muy invasivo. Los teratomas, ahí tenemos quístico, a manera de quiste, sólido y maduro. Estos son los tumores de origen germinal que se pueden formar. Pues una fase de la gametogénesis. 4 fases. 1, el origen extraembrionario de las células germinales, ¿no? Hemos visto que se forman en el epiblasto y se ubican luego en el saco vitelino y comienza a migrar hacia las gónadas, hacia las crestas genitales. Luego empiezan a ocurrir una serie de proliferación y esa proliferación no es otra cosa sino mitosis. Aumentan el número de células germinales, luego empieza un proceso de meiosis, o sea, reducción del número de cromosomas, y luego la maduración estructural y funcional de los gametos. Tanto en la gametogénesis masculina como femenina, el primero es común, ¿no? Es el origen extraembrionario de las células germinales y su migración a las gónadas. En otras fases, segunda, tercera y cuarta, hay ciertas variaciones, no tan drásticas, pero sí hay variaciones. Cuando empieza la gametogénesis masculina,
Es un proceso continuo que se inicia durante el desarrollo del embrión fetal y luego se continúa en la pubertad. Entonces se forman cordones sexuales primarios. Ahí no son tubos aún, son cordones sexuales primarios. Se pueden reconocer la CGP o nocitos, también se le conoce así, y las células sustentaculares o de Sertoli, acá están. Esas son las CGP, las que ustedes van a ver en las láminas, las células germinativas primordiales, y esas son las células sustentaculares o células futuras de Sertoli. Esta de acá. Todo esto es un cordón sexual primario, cordón sexual primario. Ahora, las relaciones auto, para y juxtacrinas, que conocen esos términos, indican la interdependencia pues, de las células intersticiales, de Leydig, con las células peritubulares, la lámina propia. Ustedes también saben lo que es lámina propia. Los epitelios tienen pues una lámina propia, y las células sustentaculares o nutricionales de Sertoli. Ese es un cordón sexual primario. No es tubo seminífero. Todo el proceso espermatogénico dura entre 64 a 70 días. Ya en la pubertad, por supuesto, ¿no? En la pubertad. ¿Qué estructura se encuentra en el testículo recién nacido? Si analizamos histológicamente un testículo recién nacido, masculino, por supuesto, los futuros túbulos seminíferos son cordones sólidos, o sea, son primarios primeramente, formados por células folliculares, células Sertoli, que son las más numerosas, y las CGP, que son las células geminales o gonocitos. Son escasas, de mayor tamaño, núcleos voluminosos, ¿no? Este es el testículo. Todavía vemos que no hay tubos seminíferos, todo es una masa, ¿no? De cordones sexuales primarios. Y luego ya identificamos uno de esos cordones, entonces acá encontramos qué cosa. Estas células grandes que vemos acá son células germinativas primordiales, y el resto de células pequeñas que vemos acá son las células sustentaculares, futuras células de Sertoli. Entonces ya no encontramos, pues, no encontramos la línea espermatogenética. Entonces hay interacciones paracrinas, ya saben lo que es paracrina, entre las células sustentaculares o de Sertoli con las células intersticiales por intermedio de IGF-1. ¿Qué cosa es IGF-1? Factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, luego factor de crecimiento fibroblástico tipo 2 y 9, factor de crecimiento transformador A y DHH. DHH es Deser-GGHO. Ustedes conocen el SHH, ahora aquí tenemos DHH, Deser-GGHO. Ya lo tenemos. Una conexión especial, estos son los monocitos. Aquí tenemos un cordón, aquí otro cordón. Entonces, entre cordón y cordón, aquí en este espacio, están las células de Leydig, que ya empieza a formar la hormona masculina, ¿no? Entonces, L son las células de Leydig, P vienen a ser las células estas de acá, las células peritubulares, o sea, túbulo, y G son los gonocitos, ¿no? G son los gonocitos, acá están gonocitos, o CGP. Todo está controlado, por supuesto, por factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, estas relaciones, ¿no? Tienen pues digamos, una acción en conjunto con estos genes responsables de que esas células puedan diferenciarse y luego desarrollarse y diferenciarse, por supuesto. Entonces, estas células peritubulares, estas de acá, son capaces de producir PMODS, que es la que regula la diferenciación de las células de Sertoli o sustentaculares. Entonces, la fase 2, el aumento del número de células germinales por mitosis, que llegan a las gónadas, las células germinales primordiales comienzan una fase de proliferación mitótica rápida, aumentan de forma exponencial de cientos a millones,
Y en la pubertad empieza el proceso de espermatogénesis. Hay una célula madre perespermatogonia, ¿no? Perespermatogonia. Se divide y da lugar a espermatogonias de tipo A. Acá están. 4 generaciones. Y la otra sigue como, está acá, la otra sigue como célula madre. Espermatogonia de tipo A, por ampliación mitótica, dan lugar a espermatogonias de tipo A intermedios, y tipo B. Acá está el tipo B. Y estas de tipo B originan los espermatocitos primarios, que van a entrar en meiosis 1 para formar espermatocitos secundarios, y luego espermatocitos secundarios por una meiosis 2, que no es reduccional, sino es ecuacional, muy similar a una mitosis. Formarán las espermátides, y luego espermátides a espermatozoides. Es un proceso de cambio, una metamorfosis que hace posible que se formen los espermatozoides. Todo este proceso hemos dicho que dura 64 a 70 días, ¿no? Días en la pubertad. Acá tenemos para recordarles la diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis se realiza en células gensomáticas, meiosis en células sexuales. Aquí no hay recombinación genética, acá sí hay recombinación en la meiosis. Dos células hijas idénticas, acá las células obtienen una sola copia de cada cromosoma. Y esto permite pues, producción de nuevas combinaciones. 4 fases pro, meta, ana y telofase. Acá son 2 divisiones sucesivas. En meiosis 1, formación de 2 células haploides distintas, y en la meiosis 2, cada célula haploide se duplica, el ADN no se replica. Se divide, se duplica, pero no se replica el ADN. Luego viene pues la reducción del número de cromosomas por la meiosis. En la meiosis, entonces, hay dos divisiones sucesivas de maduración. La primera es una verdadera división de reducción. Acá tenemos la primera. Empiezan acá con espermatogonias, luego estas espermatogonias, sobre todo la de tipo B, pasan a espermatocitos primarios, y luego que se produce una división reduccional para formar los espermatocitos secundarios. Entonces acá está la primera división meiótica completa. Luego tenemos aquí la segunda división. Ya no es reduccional, sino que es ecuacional, o sea, como una simple mitosis. ¿Por qué como simple mitosis? Aquí era 2N las células, 2N. Se produce la división meiótica primera, va a dar lugar a espermatocitos primarios, N, ya son haploides. Y estos espermatocitos secundarios, que son haploides, va a empezar la segunda división meiótica completa. Y eso va a dar lugar a 4 espermátides. Y estas espermátides, por un proceso de espermiogénesis, que no es lo mismo que espermatozoides, van a formar los espermatozoides. Hay que recalcar que las células de tipo B, o sea que hemos visto hace unos momentos, son las responsables de todo ese proceso espermatogenético. La de tipo A va a quedar como reserva. Por eso, si le preguntamos a ustedes, si empieza en la pubertad, ¿cuándo termina la espermatogénesis en el varón? ¿Cuándo termina? ¿Qué dices? A ver, ¿está ahí Aliaga Cárdenas, Xiomara, María Celeste? ¿Está o no? No está. Sí, A ver, ¿cuándo empieza y cuándo termina la espermatogénesis? ¿Qué cosas has leído? Nada. sí estoy. ¿Se me escucha? ¿Cómo? ¿Se me escucha? Claro, se escucha, claro. Ah, ya. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? Empieza en la pubertad Ya, y y termina. termina hasta, bueno, hasta el día de la muerte de la persona. Toda la vida.
O sea, hasta la muerte del varón, ¿no? ¿Sí Sí, o no? Ya. sí. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de la andropausia, ¿qué cosa es la andropausia? A ver, nos va a decir Castillo, Guaraca, Hilary, Chasca. ¿Está ahí? ¿No está? Churampi. Buenas noches. Sí me ¿Estás, encuentro aquí. Castillo? Ya. Hola, ¿qué tal? A ver. La pregunta que te hice, ¿cuál era? ¿Qué es la andropausia? Ajá, claro. Bueno, en sí es un proceso Ya, que ocurre en los varones a partir de entre los 40 y 50 años, que es la ya. disminución progresiva de la hormona de la testosterona y tiene también otros cambios hormonales, ¿no? Claro, muy bien, claro. ¿No? Pero no es como en el caso de la mujer la menopausia, que es ya, ¿no?, el cese definitivo de la foliculogénesis, ya no hay más folículos. En el caso del varón sigue produciéndose espermatozoides. El proceso es continuo, ¿no? Pero hay cambios indudablemente en la libido, hay cambios en la actividad sexual, ¿no? Empieza a aumentar de masa corporal, entonces todo eso disminuye, ¿no? Disminuye el deseo sexual, o sea, la libido, ¿no? Disminuye. Muy bien, Castillo Guaraca, muy bien. Y la otra chica, Aliaga, ¿no? Muy bien. Ya. La segunda meiosis se comete en unas 8 horas produciendo 2 gametos haploides inmaduros. Las espermátides son haploides y tienen una sola copia nada más de la cantidad de ADN. Aquí hay un detalle importante. En las fórmulas ustedes van a encontrar 1N2C. ¿Qué cosa es 1N y 2C? ¿No? 1N significa haploide y 2C es la réplica del ADN, ¿no? Entonces luego de la meiosis prácticamente empieza con N y luego con 2C. Y al término solamente queda un N, o sea, haploide, y una sola cantidad de ADN. 1N, 1C. ¿Está claro? Aquí comienzan con 2N, 4C, 2N, 4C. La meiosis 1, 2N, 1N, 2C. La segunda meiosis 1N, 1C. Y aquí simplemente es 1N, 1C, que viene a ser un cambio, ¿no? Una metamorfosis. Maduración estructural y funcional. ¿Ven? Espermatozoide, las espermátides tienen que pasar por una etapa de cambio importante que se llama metamorfosis. Está formada de espermatozoide, de la maduración estructural y funcional, ¿no? Hasta acá. Aquí ya está el espermatozoide completo. Con el número de haploides de cromosomas, ¿no? Inicialmente eran 2N, ahora son N. Las espermátides ya no se dividen, hay un cambio nada más morfológico, son cambios importantes, pasando a espermatozoides. Eso se conoce como espermiogénesis o metamorfosis espermática, ¿no? Una metamorfosis es un cambio nada más estructural, ¿no? Acá lo ven ustedes claramente. La célula poco a poco va perdiendo su citoplasma y aparece acá una colita, un flagelo, y luego se forma pues el espermatozoide maduro. Ahora, el acrosoma, que es la parte más distal, acá está en la cabeza, acá está el acrosoma, eso hace posible que haya unos cambios nucleares, desarrollo del flagelo, reorganización del citoplasma. ¿Por qué? Porque el citoplasma inicialmente, ven ustedes, era abundante y luego poco a poco va perdiendo citoplasma para quedar muy reducido. Entonces hay una reorganización del citoplasma y los organelos. Ustedes saben lo que son organelos. Y la espermiación es justamente ya la salida de los espermatozoides de los tubos seminíferos. ¿Está claro? Alteraciones cromosómicas de la meiosis, ustedes ya lo conocen, recuerdan, la no disyunción, que puede ocurrir en la primera división meiótica, como también puede ocurrir en la segunda división meiótica, ¿no? Ahí lo tenemos, la segunda división meiótica.
la no disyunción. Eso que trae consigo. ¿Qué cosa produce esa no disyunción que dices de Paz Junco María Fernanda? ¿No está? Doctor, disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí, claro. ¿Qué trae como consecuencia estas no disyunciones? ¿Qué anomalías? Justamente lo que aprendimos en la primera unidad, ¿no? Al Claro. momento de que no se da una disyunción correcta, puede provocar ya sean síndromes como el síndrome de Down, Ya, o sea, la también trisomía, ¿no es cierto? las trisomías, exacto, Trisomías y tanto también puede ser monosomía, estructurales ¿no? como Claro, numéricas claro. en los cromosomas. Muy bien, claro. Muy bien, de Paz, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones de la célula Sertoli? Ahí lo tenemos. 1, mantenimiento de la barrera hematotesticular. Esta barrera no permite que entren cuerpos extraños, ¿no?, hacia el interior de los tubos seminíferos, ¿no? Secreción de una proteína fijadora de andrógenos, ABP, estimulada por la FSH. Y la FSH es una nodotropa, ¿no?, producida pues en los núcleos hipotalámicos, y que dan lugar a que se formen, ¿no?, estas hormonas gonadotropas, la FSH y la LH. Secreción de estrógenos, también de la inhibina y la activina, que vamos a ver en qué consiste esas dos hormonas. Secreta FIN. ¿Qué es FIN? Factor inhibidor de Müller, o hormona anti-mülleriana. ¿Qué cosas son los conductos de Müller? En el varón, o sea, el embrión XY y en el embrión XX, hay dos pares de conductos, que son los conductos de Wolff y conductos de Müller. Si el complemento cromosómico es XY, entonces esta hormona anti-mülleriana hace que degenere los conductos de Müller y solamente desarrollen los conductos de Wolff. Pero si el embrión es XX, el que va a desaparecer son los conductos de Wolff y persisten, por supuesto, los conductos de Müller. Entonces, esa es la FIN, o sea, factor inhibidor de Müller, o llamada también hormona anti-mülleriana. Los conductos mesonéfricos son los conductos de Müller, ¿no? Son sinónimos, conductos de Müller. Bien. Secretan sustancias que estimulan a las células intersticiales, o sea, las células intersticiales de Leydig, para la producción de testosterona. O sea, si no tiene esta estimulación a las células intersticiales para la producción de testosterona, entonces no hay diferenciación, pues, de la gónada en sentido masculino. El producto final es un espermatozoide altamente polarizado. ¿Por qué polarizado? Porque tiene una cabeza, ahí está la cabeza, y tiene, por supuesto, un segmento intermedio, esta parte de acá, y luego un flagelo o cola, ¿no? En la cabeza contiene el núcleo, acá está el núcleo, y el acrosoma, acá está el acrosoma, que hay gránulos ahí, que son justamente gránulos de enzimas, que vamos a ver cuál es la importancia de estas enzimas en la región apical. El flagelo tiene 9 a más o menos 2 formaciones de microtúbulos y cubiertas proteicas. Ahí tenemos un corte del flagelo, tiene 2 microtúbulos centrales y 9 microtúbulos periféricos, unidos por una proteína que es la dineína. Ahí está la dineína. Y también la nexina. Son 2 proteínas que hacen, pues, que el flagelo cola tenga cierta dureza, ¿no? De lo contrario, si no tuviera esta constitución, prácticamente sería muy flácido, y eso no permitiría, pues, que el espermatozoide pueda llegar al lugar donde se encuentra con el ovocito para fecundarlo, ¿no? Acá tenemos la dineína y de la nexina, ¿no? La nexina, que son dos proteínas que hacen que el flagelo tenga, pues, cierta resistencia, cierta dureza, ¿no? Bien. Indudablemente que todo esto está controlado por hormonas provenientes de la glándula hipofisiaria, que lo tenemos. Las dos gonadotropas que hemos dicho, la FSH y la LH. Pero la FSH es una hormona que es estimulante de los folículos. FSH, hormona estimulante de los folículos.
Entonces, en el varón no hay pues, no hay folículos, y la LH es la hormona luteinizante. En el varón no hay cuerpo lúteo. Entonces, se ha convenido cambiar un poquito el nombre. La FSH es la hormona estimulante del epitelio germinativo similar a la FSH. ¿No? O sea, en el varón es hormona estimulante del epitelio germinativo. En la mujer sí es hormona estimulante de los folículos a nivel ovárico. Y la LH acá, esta LH de acá, es ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales o de Leydig. Acá está la célula de Leydig, ¿no? Estimulan para la producción de testosterona, y esta testosterona que se produce a nivel de la célula de Leydig va a tener cuatro funciones importantes. La primera, contribuye a la espermatogénesis, ¿no? O sea, los cambios que hay a nivel del epitelio seminífero, porque el epitelio, en los tubos seminíferos hay un epitelio, donde hay varios tipos de células. Bien, 1. 2, va a actuar sobre las glándulas anexas al aparato reproductor masculino, como la próstata, vesícula seminal, el epidídimo, el conducto eferente, el pene y el escroto, ¿no? Que son los genitales externos. Eso es la testosterona. Ya sabemos 2. 3, los caracteres sexuales secundarios en el varón. Los caracteres sexuales secundarios en el varón son, pues, el desarrollo muscular, el desarrollo óseo, cambio en la voz y todo lo demás. Y la cuarta función que se le atribuye a esta testosterona es que sirve como, acá lo tenemos, como un retroalimentador a nivel de la lobo anterior de la hipófisis y a nivel de los núcleos hipotalámicos, actuando como factores inhibidores, es decir, controlan para que ya no haya más producción de las hormonas gonadotropas. Y acá tenemos una leyenda de las flechas rojas. Esas flechas rojas indican inhibición, y las flechas negras, estimulación. Aquí está la testosterona, estimula, ¿no? Acá es inhibe, ¿no? Y luego flechas discontinuas, interacciones. Las discontinuas, o sea, estas flechitas de acá, con líneas punteadas, vienen a ser justamente interacciones, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso cíclico de la función reproductora masculina, el control hormonal, ¿no? La FSH, entonces, FSH y la LH y CSH regulan la función prenacional de Sertoli y de Leydig. La FSH estimula la producción de activina y de inhibina por las células de Sertoli, ¿no? La inhibina es responsable de la retroalimentación sobre el hipotálamo y la liberación hipofisiaria de FSH o EGSH. Y la otra es la activina, tiene un efecto opuesto. Si uno es responsable de la retroalimentación y liberación hipofisiaria, la otra es retención. La activina es lo contrario, ¿no? Retiene, inhibe. Ahora bien, los espermatozoides recién formados en los tubos seminíferos, ya estamos hablando ya en la pubertad, por supuesto, no tienen acción directamente fecundante. Tienen que pasar por una etapa de maduración, ¿no? De los tubos seminíferos pasan hacia el epidídimo y ahí van a pasar a madurar, ¿no? Van a madurar. Y en el epidídimo ocurren cambios en la organización química de los espermatozoides, se incorporan diversas proteínas que hacen posible, pues, posible atravesar la corona radiada del ovocito cuando es liberado de los ovarios. Entonces hay modificaciones, pues, en la superficie de espermatozoides. Ya. Ahora bien, aquí hay unas modificaciones, aumento de la capacidad de ligar hierro coloidal, es decir, el hierro es importante en el proceso de la maduración del espermatozoide. Disminución de grupos sulfhidrilos de superficie,
disminución de la actividad ATPasa espermática, que es una enzima importante, modificación de azúcares de glucócalis, aumento de cargas negativas de superficie, cambios de la composición lipídica de la membrana y distribución de proteínas de membrana periacrosómicas, ¿no? Todos esos son los cambios que tienen los espermatozoides en la maduración. Hay que recordar que existe en la cabecita del espermatozoide dos membranas, una membrana medio verdosa y otra membrana medio rosada, digamos acá, ¿no? Cuando se dice que ya está maduro, el espermatozoide ha perdido la primera, la verdecita, ¿no? Todo eso es la caperuza acrosómica, entonces es el acrosoma. Bien, pero se han hecho ensayos con procedimientos in vitro, de fecundación in vitro, espermatozoides recién formados en los tubos siníferos, colocados en las condiciones óptimas frente a ovocitos, no lo fecundan. A pesar que están maduros, no lo fecundan. Entonces necesita otro proceso que es de capacitación espermática. La capacitación espermática se produce durante el traslado por el tracto reproductor femenino. Cuando avanza por el tracto genital femenino, ahí se van cargando de otras sustancias, van capacitándose. Entonces, hay en los espermatozoides, cuando son recién eyaculados, hay moléculas de superficie que se hallan enmascaradas por moléculas descapacitantes, o sea, no todas las células espermáticas van a alcanzar la maduración, o mejor dicho, la capacitación. Solamente hay una selección ahí de espermatozoides que deben ser capacitados. Después de cierto tiempo, contacto con fluidos tubáricos, de las trompas, se van a prender los factores descapacitantes y quedan expuestos los que intervienen en la fecundación. O sea, de toda esa millonada de espermatozoides, van a quedar unos cuantos nada más capacitados para que puedan fecundar al ovocito. Ahí vemos la segunda capita comienza a destruirse. Entonces, cuando se destruye esta segunda capita, prácticamente se liberan enzimas que son responsables de una reacción importante que se llama reacción acrosómica o acrosomal. Esta es la cabecita del espermatozoide. Van perdiendo, como vemos acá, la parte más cefálica, va perdiendo y queda expuesto. Queda expuesto para liberar las enzimas presentes aquí en el acrosoma y abrirse paso entre el enmarañado de células de la columna radial y de la zona pelúcida. ¿Genes requeridos para la formación del acrosoma? Ahí lo tenemos. Porque puedan atravesar la zona pelúcida es necesario capacitarlos, ¿no? Tenemos ahí caseína quinasa 2, GBA2, glucosidasa beta 2, espata 16, proteína asociada a la espermatogénesis, otras, los genes. Donde hay proteínas tiene que haber genes. Ahí tenemos las tectinas 2 y 4, proteína plasmática extracelular, AKPA4 aquinasa short protein y SPAG asociado a antígenos. Como ven, el problema de la fertilidad, el factor masculino, es bastante compleja y es la más frecuente por la cantidad de enzimas que tiene y por los genes, que puede hacer que no se expresen y puede alterarse la formación alteraciones en el número de espermatozoides. Vamos a ver pues cuántos espermatozoides hay por cada mililitro de líquido eyaculado. Secuencia de capacitación espermática, adquisición de un patrón de hiperactividad de espermatozoides, reconocimiento de adhesión a la zona pelúcida. Esto es importante recordarles que es imposible que un espermatozoide que no sea humano pueda fecundar a un ovocito humano y viceversa. Es imposible que un espermatozoide humano pueda fecundar a un óvulo de un mamífero, hembra. Imposible, porque ahí hay un reconocimiento y adhesión a la zona pelúcida. O sea, hay un reconocimiento tipo llave-cerradura. Si la llave le hace a la cerradura, entra. Si la llave no le hace a la cerradura, no entra. Es un mecanismo autoinmune prácticamente, ¿no?
Entonces, la capacidad de experimentar la exocitosis. ¿Qué cosa es exocitosis? Liberación a nivel del acrosoma de las enzimas respectivas. Ahí está. Llegaron a un espermatozoide, a esta es la zona pelúcida amarillita, y comienza la reacción acrosómica. ¿En qué consiste la reacción acrosómica? Liberación de enzimas acrosómicas. ¿Cuáles son las más importantes? Acrosina, neuraminidasa, proacrosina, acrosina unida inhibidor, dialonidasa, fosfatasa ácida, beta-glucuronidasa, beta-glucosidasa, etc. Todas estas enzimas se encuentran acá, en el acrosoma, y es responsable de poder diluir toda esta parte de la zona pelúcida y entrar uno de ellos nada más, porque la especie humana es monospérmica. Si se produjera la entrada de 12 espermatozoides, ¿qué cosa se formaría? Y eso nos va a decir Gisela Alexandra Mendoza Galindo. ¿Dónde está? Mendo Yactahuamán, Judith Miriam, ¿está? Tampoco. Sí, sí, doctor. Disculpe, ¿podría repetirme la pregunta? Es que no escuché bien. Decía, ¿qué pasa si en lugar de un espermatozoide entran 2 espermatozoides? ¿Qué se forma? Mm, Lo normal es uno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si entran 2? sí, a ver. ¿Qué se Bueno, forma? sí, en lugar de que, bueno, si entran dos en este caso en el óvulo, puede ocurrir Sí. una polispermia, ¿no? ¿Una qué, perdón? El cigoto, una polispermia. El cigoto en Ya, este pero caso ¿cómo puede se forma? tener, ¿El cigoto qué cosa es? ajá, la unión en Pues, este caso de los dos sí, gametos. está bien, pero Ajá. ¿qué carga tendría Puede, el cigoto? ¿Ah? tendría un número normal de los cromosomas, en este caso, como hemos venido viendo, ¿no? ¿Cuántos Podría cromosomas tendría? afectarlo de esa forma. Por ejemplo, se puede desarrollar una triploidía, en el cual, Triploidea. Claro. Y esa triploidea, los productos triploides, no llegan a desarrollarse, no llegan a término. Muy bien, ajá, exacto, habría muy una bien. incompatibilidad con la vida, ¿no? Claro, muy bien. Yo no entiendo cómo salen desaprobados si ustedes saben. No entiendo, la verdad que no entiendo. Bueno, ¿por qué la reacción acrosómica es dependiente de ion calcio? Ese es otro detalle importante. Para aquellos varones que tienen problemas de fertilización, siempre se recomienda zinc, magnesio y calcio. El calcio es importante, ¿no? Las variaciones en la concentración de ion calcio, como se conocido como ondas de calcio, controlan casi todos los procesos necesarios para la progresión normal de la transición de ovocito a cigoto. O sea, una que está fecundado tiene que pasar a cigoto. ¿Y cuál es el nexo para que el ovocito pase a ser cigoto? O sea, tenga todas las características, tanto el padre como la madre, las ondas de calcio. El calcio desempeña un papel vital en la fertilidad masculina, a regular pues, diversos mecanismos celulares y moleculares, por supuesto, y es responsable de regular la síntesis de hormonas esteroideas, la movilidad espermática, la quimiotaxis, la capacitación y las reacciones acrosómicas. Todo eso depende de los iones calcio, ¿no? Por eso es importante en los tratamientos para la fertilidad, la infertilidad, un factor masculino, hay un tratamiento con zinc, magnesio y calcio, ¿no? Para que favorezca la relación entre ovocito-cigoto, ¿no? Ahí lo tenemos. En el testículo, entonces, aquí la maduración espermática en el epidídimo, la eyaculación entra en la vagina, a nivel del cuello. Entonces, aquí hay una selectividad del plasma seminal, y en el útero, ahí tenemos a nivel de trompa, ahí se va a producir la fecundación en la parte de la ampolla, de la trompa, pero para lo cual tiene que haber pues una capacitación espermática, ¿no? Si no están capacitados, no pueden fertilizar o fecundar. Morfología, esto es lo normal, pero puede haber, fíjense, una cabeza gigante, una microcabeza, dos cabezas, dos colas, una que es en forma de punta, rugoso, ¿no? Acá alteraciones a nivel del segmento intermedio. Entonces aquí en la fecundidad, cuando hay mayor cantidad de estas formas anormales, disminuye la fecundidad, ¿no? Y estudios muestran que al disminuir la cantidad en la fecundidad, depende de la calidad de semen, ¿no?
Normalmente se debe encontrarse, normalmente debe encontrarse formas anormales, pero no debe excederse, ¿no?, más allá del 25%. Por acción etiopatogénica, cualquiera de las alteraciones morfológicas de los espermatozoides son causa de disfunción espermática, que no es lo mismo que disfunción eréctil, son cosas completamente diferentes. Esta disfunción espermática, ¿no?, se debe a síndromes teratosospérmicos. O sea, ¿qué significa terato? Fuera de la normalidad. O sea, teratosospérmicos. No tienen movilidad, movilidad. De probable base genética, escasa cromatina, ausencia de acrosoma, reemplazo de histonas por protaminas. Entonces, lo va a decir, a ver, la compañera. Disculpe, Dime, sí, te escucho. tenía una pregunta. Cuando el espermatozoide es amorfo, no tiene una forma distinta a la que deberías Sí, sí, normalmente, sí. ¿puede llegar a fecundar? No, porque el ovocito tiene capacidad de determinar qué espermatozoide está en óptimas condiciones para que lo fecunde, o sea, tiene una capacidad selectiva, ¿no? Hay un filtro, Mm, ¿no? Hay un filtro. Entonces, muchos de los problemas de la infertilidad de la pareja no es como muchas veces se dice que es la mujer la que no puede tener hijos. Eso no es correcto. Un alto porcentaje es el varón, ¿no?, que tiene problemas, lo que se conoce como disfunción espermática. Tiene escasa cromatina, ausencia de cromosoma, reemplazo de histona por protaminas. Entonces, estos síndromes, si tiene estas alteraciones en la masa de espermatozoides, no es probable la fecundación. Y aparte de eso, que si es de carácter genético, ustedes saben que las alteraciones genéticas no se evalúan al 100%, ¿no? Siempre hay deficiencias. Entonces, para recordarles qué cosas son las histonas por protaminas. Acá tenemos el cromosoma, que ustedes lo conocen prácticamente. Estas son las histonas, o sea, son como un collar que ustedes se hacen, un collar, el alambre o la pita, ¿no?, va uniendo los eslabones, ¿no? Pero si estas histonas son reemplazadas por protaminas, ya no viene a ser pues la misma molécula de ADN. Y esta molécula de ADN es irreparable, es decir, que está alterado eso, ¿no? Por eso que hay daño al ADN espermático por diferentes causas. Durante el proceso de espermatogénesis, apoptosis, ustedes saben lo que es apoptosis, ruptura de las cadenas durante la espermiogénesis, también saben lo que es espermiogénesis, daño por factores externos, tóxicos, ambientales, radiaciones, quimioterapia, ¿no?, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Todo eso altera justamente el ADN espermático, haciéndolo prácticamente inservible. Acá tenemos, aquí ahí entran a tallar las caspasas y endonucleasas espermáticas. Eso es lo normal, cadena sencilla, y acá está la cadena doble. Cuando se fragmenta el ADN, es otro problema. Como ustedes no van a buscar lo que son caspasas y endonucleasas, entonces acá le damos. ¿Qué son las caspasas? Producen forma de muerte celular programada, o sea, apoptosis, que ocurre ante la infección por parte de un patógeno intracelular. Ustedes ya conocen ese término, ¿qué cosa es ITS? Infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, eso son las caspasas, ¿no? Las caspasas que producen una forma de muerte celular programada. Y las endonucleasas, que son enzimas, ahí están las enzimas, estas endonucleasas, enzimas que catalizan la ruptura de enlaces fosfodiéster que forma parte de la molécula del ADN. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿hay daño del ADN espermático? Sí, por supuesto. Este es un ADN normal y acá un ADN fragmentado, ¿ven? No tiene reparación, desgraciadamente.
el daño al ADN espermático se ha asociado a bajas tasas de embarazo, no pueden embarazarse. Y, por supuesto, si en caso se embarazaran, hay pérdidas embrionarias, o sea, abortos espontáneos. Las glándulas accesorias, las vesículas seminales, produce fructosa, el 70% del semen. Esta es la próstata. La próstata son glándulas tubulointermolares, tienen un epitelio estratégico cilíndrico, producen los cuerpos amiláceos. Se van a ver en las láminas de próstata, los cuerpos amiláceos, son glucoproteínas calcificadas. Y otras glándulas bulbouretrales o de Cooper, que tiene un epitelio cilíndrico y presenta una producción de moco transparente. El seminograma, morfología hasta 25% de alteraciones, más de 25% produce infertilidad. De eso hemos visto una cabeza grande, una cabeza pequeña, dos cabezas, dos colas. Si pasa más allá del 25%, ese hombre es infértil. Volumen de líquido eyaculado, 2,5 a 3 mililitros. pH ligeramente alcalino, 7,35 a 7,5, ligeramente. Número 20 a 50 millones por mililitro. Entonces, si un varón tiene pues un volumen de 3 mililitros, ¿cuántos millones son de espermatozoides? 150 millones de espermatozoides. De esos 50 millones de espermatozoides, no puede haber más del 25% de formas anormales. ¿Qué más tenemos acá? Infecciones de las vías seminales, varicocele, torsión testicular, procedimientos quirúrgicos como la reversión de la vasectomía. Todo esto hace muchas veces que el tratamiento pueda tener descendientes, porque el problema está en que el varón, cuando se hace la vasectomía, piensa que ya tapa el mundo, ¿no? O sea, cualquier cosa que se mueva, ahí está el hombre. Pero no es así. Acuérdense que el epidídimo, anatómicamente e histológicamente, tiene una longitud de 6 metros. Solamente que está enrollado como si fuera un ovillo de lana. Y tiene los conductos del epidídimo, los tubos epididimales. Entonces, se hace la vasectomía, perfecto, pero ahí quedan todavía espermatozoides. Entonces, tienen que pasar 2 o 3 meses después de ser vasectomizados para que puedan tener, ¿no?, sin ningún problema, ¿no?, una actividad sexual normal, ¿no? Trastorno de la fertilidad masculina, oligospermia, concentración baja de espermatozoides. O sea, si normalmente 50 millones, lo que tienen 10, 20 millones es baja, aunque ha habido varones con baja concentración de espermatozoides y ha salido embarazada su pareja. Problemas de movilidad, ese más tenospermia, y alteraciones morfológicas, teratozoospermia. O sea, espermatozoides anormales. Las glándulas del aparato reproductor son reguladas de distribución de líquido seminal. La vesícula seminal es la fructosa, da lugar a la energía. Prostaglandinas, moco cervical, peristaltismo de las fibras musculares uterinas y las trompas. Y también vesiculasa, que es una enzima que coagula el semen cuando es depositado, ¿no? Entonces, es la más importante, las vesículas seminales. La otra es la próstata. Aporta el 30% nada más del semen, contiene ácido cítrico, fibrinolicinas, vesiculasa, fibrogenasa, amortiguador de pH, iones zinc, calcio y magnesio, ¿no?, que hablábamos de eso en un momento, que es importante para que haya una buena producción, en este caso, de líquido prostático, que contribuye con el 30% del líquido seminal, ¿no?, mientras que la vesícula seminal es el 70%, ¿no?, ovatasa ácida. Y las glándulas bulbouretrales o de Cooper es la secreción durante la estimulación sexual. Ustedes saben que la sexualidad humana tiene varias etapas. Primero la etapa excitatoria o de estimulación sexual, viene la etapa de meseta, un paso no tan rápido,
Y luego viene la resolución, ¿no? La resolución. Este glándulo volvería produce un líquido medio transparente que tiene galactosamina, ácido galactosódico, siálico, metilpentosa, y sirve como lubricante en el transporte de espermatozoides. Funciones clínicas, ya hemos hablado de disfunción eréctil, pérdida de la libido, menor masa muscular, aumento de la grasa abdominal, huesos delgados, perdón con facilidad, o sea, presenta osteoporosis, pérdida de energía, lentificación del pensamiento y números bajos de glóbulos rojos, o sea, anemias. HBP, que es hipertrofia benigna de próstata. O sea, la próstata, como va pasando la edad, va creciendo. Eso es una hipertrofia H benigna de próstata. Y la fertilidad masculina depende del número y de la movilidad de los espermatozoides. El desarrollo de los anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? También ocurre cuando se corta y se sella el conducto deferente durante una vasectomía. La falla de qué estructura permite este fenómeno. Falla la barrera hematotesticular. Y eso hace pues que las células inmunes intersticiales no presentadas tengan acceso a antígenos espermáticos. Y entonces esto va a dar lugar a una actividad antígeno-anticuerpo y los elimina, ¿no? Eso se llama anticuerpos antiespermatozoides. Aquí la figura muestra un síndrome que en muchos varones se le presenta por el uso de prendas íntimas muy ajustadas, ¿no? O jeans muy ajustados. Bueno, ahora ya no se usan los jeans ajustados, ahora son más que todo bombachos. Entonces ahí había un problema. Los testículos prácticamente sufrían, se producían ciertos traumas como consecuencia pues, de estar ahí apretados, ¿no? Eso se llamó el síndrome del yin. Luego tenemos adenocarcinomas, el cáncer testicular, ¿no? Es un cáncer muy malignos, ¿no? Valores elevados de AFP en sangre, varicocele, ¿no? Este es lo normal, y acá está el varicocele. Vean las venas. Son varicoceles, son varices prácticamente de venas. Este es un testículo sano, acá está el tumor del testículo. Ese es un cáncer testicular, es muy invasivo y es maligno. Acá tienen muchas preguntas, y entonces como conversábamos con la delegatura en la mañana, habíamos quedado de que esas preguntas iban a tener nombre y apellidos. Pero creo que considero mejor lo desarrollan, sobre todo aquellos estudiantes que han sacado notas bajas en el examen práctico, Entonces, para que puedan ir ya relacionándose y levantarse en el segundo capítulo prácticamente, ¿no? Entonces, es importante, sobre todo aquellas personas que tienen bajos, ¿no? 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, ¿no? Son notas completamente bajas, ¿no? Entonces, si van participando aquí, no hay ningún problema, ¿no? Y luego ya en lo que respecta a la reproducción femenina, acá tienen ustedes anatómicamente, ustedes conocen esto. Tienen 3 capas: perimetrio, endometrio, la mucosa, y el miometrio, la capa muscular, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Trompas y los ovarios, ¿no? Cuello uterino. Bien. La ovogénesis, ¿cuándo empieza? Al final del primer trimestre del embarazo. Al final. Las ovogonias, que son las células iniciales, empiezan a diferenciarse en ovocitos primarios al 5º mes de la vida prenatal, no postnatal, sino prenatal. O sea que la ovogénesis empieza muy tempranamente. No hay ovogonias en los ovarios
de recién nacida. Quiere decir que los ovarios de una recién nacida, y ustedes van a ver cuando vean un corte de un ovario fetal, ¿no? Ya no hay ovogonias, son ovocitos primarios. Con respecto a los gametos femeninos, las CGP se diferencian en ovogonias, los mitocitos se diferencian en ovocitos primarios, empezando por la primera división y se detiene en la profase de la primera división meiótica en el periodo de dictioteno o diploteno durante años. O sea, quiere decir que cuando la niña nace con sus ovarios, hay ahí detenido la profase de la primera meiosis hasta la pubertad, y si no tiene actividad sexual prácticamente toda su vida, ¿no? Durante años, puede durar años. Durante este periodo de detención, los ovocitos acumulan ribosomas, ARN mensajero y proteínas, ¿no? Y su maduración posterior depende de hormonas polipeptídicas, o sea, las gonadotropinas. ¿Qué es gonadotropina? La FSH, ¿no? La FSH. Aquí ya podemos nosotros hablar de FSH-LH, ¿no? Porque hay foliculogénesis y hay también hormona proteinizante, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Entonces hay ovocito primario, 2N, ovocito secundario, 2N. Aquí hay, si es que hay entrada de espermatozoide, entonces recién se llama óvulo. Pero en la ovulación de la mujer no se expulsa el óvulo. Lo que se expulsa, ¿qué cosa es? Es un ovocito secundario en metafase de su segunda división meiótica. Y solamente si ingresa un espermatozoide, recién ahí prácticamente ya es óvulo. Completa su primera división en la pubertad, formando por ovocito 1 o óvulo polar 1, un ovocito secundario entrando a la metafase, y así es expulsado del ovario en el folículo maduro. Y solo si es estimulado en la fertilización se forma óvulo y se expulsa el segundo polocito, ¿no? Ahí lo tenemos. Ovogonias, las CGP se transforman en ovogonias, proliferan, forman ovocitos primarios, ¿no? Acá aparece la AMP cíclico, o sea, adenosín-monofosfato cíclico, y OMI es inhibidora de la maduración del ovocito. O sea, ¿por qué no sigue la meiosis 1? Porque se presenta esta OMI, inhibidor de la maduración del ovocito, ¿no? Entonces queda detenida la profase en diploteno o dictioteno. Luego empieza la maduración del ovocito primario por efecto de la LH, ¿no? Luego ya se expulsa el primer coágulo polar, como el ovocito secundario, que se expulsa en el momento de la ovulación. ¿Ya? Meiosis 2, detenida pues en metafase, y solamente si es que hay una entrada de espermatozoide se forma el óvulo. Si no, degenera como ovocito secundario en metafase. ¿Está claro? ¿Por qué se detiene la meiosis? Acá tenemos las causas. La detención de la meiosis en el estado de diploteno ocurre por interacciones entre el ovocito y las células foliculares, o sea, la granulosa. AMP cíclico, o sea, adenosín-monofosfato cíclico, se eleva en el ovocito. Las células foliculares producen GMPC, o sea, guanosina monofosfato cíclico. Inactiva pues la producción del factor promotor de maduración, MPF, factor promotor de maduración, ¿no? Esa es la causa por la cual se detiene la meiosis 1 y no prosigue, ¿no? Se queda en la profase, en el periodo de dictioteno o diploteno. ¿En qué consiste el ciclo ovárico? Presenta 3 fases. Fase folicular, desarrollo de varios folículos primordiales hasta convertirse en un folículo maduro o de Graf. Fase ovulatoria y fase lútea. Características biológicas del ciclo ovárico. Hay un reclutamiento inicial entre 3 a 30 folículos.
Luego hay una selección de esos 3 a 30 folículos, se selecciona, y luego 2 a 3 folículos quedan, y hay una dominancia de esos 2 a 3 folículos, hay una dominancia, ya no solamente un folículo, o sea, que tenga mayor cantidad de los receptores de membrana. Ustedes saben perfectamente los receptores de membrana son importantes. Entonces, un folículo nomás madura. Excepcionalmente puede ser 2 o 3, no se ve esto, hasta 8, que son los embarazos múltiples, o sea, los mellizos, trillizos, etcétera, ¿no? Bien. Al inicio de cada ciclo ovárico se produce el crecimiento de un grupo de folículos en 3 fases: primarios, secundarios o preantrales, terciarios o maduros. La foliculogénesis, la fase preantral, ¿no? Ahí tenemos las hormonas, IGF. ¿Qué cosa es IGF? Factor de crecimiento similar a la insulina 1 y 2, si ustedes lo conocen. Factor de crecimiento fibroblástico asociado a una proteína Disculpe de... que Dime, ¿me hablas? tenía una duda. ¿Cómo se Sí. establece cómo se establece la dominancia para el folículo? Pues yo le decía, el folículo dominante es aquel que tiene receptores de membrana para la FSH. O sea, de los O sea, folículos, ¿cómo- o sea, es como un inductor, ¿no? Si tiene receptor de membrana, entonces la FSH activa a ese folículo, ya lo hace pues dominante sobre el resto. Los otros empiezan a degenerar, que es lo que se llama como atresia folicular, ¿no? Atresia folicular. ¿Sí? Luego tenemos el factor Gracias, doctor. factor de crecimiento epidermal, factor de crecimiento fibroblástico, la activina, inhibina. Todo eso, pues, en la fase preantral dura más o menos 100 días aproximadamente. En la segunda fase, en la fase antral, donde actúan las gonadotropinas, ahí lo tenemos, son 8 días prácticamente la antral, donde se ve claramente cómo llega al momento de la ovulación. Ven ustedes la base molecular de la foliculogénesis. Todo esto, para que pase de un folículo primordial a otro primario unilaminar, es un gen. Maduración ovocitaria y división de células de la granulosa, otro gen. Y así, fíjense, todos tienen sus genes responsables de la formación, ¿no?, de estas células de los folículos, ¿no? Ahí lo tenemos, este folículo primordial, ¿ven? Una capa de células planas, primario unilaminar, una sola capita, cúbicas, varias capas, multilaminar, folículo preantral o secundario, cuando se forma esta cavidad que vemos acá, por eso se llama preantral. Y este es el folículo maduro o antral. Ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1, ovocito 1. Todos son ovocito 1, ¿no? ¿Está claro? Luego tenemos que el papel de hormona antimioleriana. También participa hormona antimioleriana durante la foliculogénesis. 2 funciones. Inhibe el reclutamiento de los folículos primordiales hacia el pool de crecimiento, o sea, para que no haya una mezcla, ¿no?, de inmaduros con maduros, entonces inhibe. Luego inhibe el estímulo de la FSH durante el crecimiento del folículo preantral y antral pequeño. Inhibe. Este es el primordial, este es el primario, este es el preantral, este es el antral, ¿no? Preantral. Y acá está la hormona antimioleriana, ¿no? Esta es la FSH, la FSH. Entonces son estimulantes de la foliculogénesis. Control molecular foliculogénesis, por supuesto, vean ustedes lo que ocurre. La teca viene a ser la cubierta externa del folículo. Esta es la granulosa, o sea, es más interna que las tecas. Este es el ovocito. La FSH va a actuar sobre la célula granulosa. Acá está, célula granulosa.
¿ya? Y luego de aquí va a actuar sobre el ovocito, ¿no? La hormona antimeridiana, inhibina, actina, BMP, usted sabe lo que es BMP, proteína morfogenética ósea, ¿no? Y luego la FSH, ¿no? Va a actuar sobre la célula granulosa. Y la LH sobre la célula de la teca. Estas células de la teca producen andrógenos. O sea que en las mujeres hay andrógenos, por supuesto pequeñas cantidades. Pero ocurre que aquí hay una enzima que se llama la aromatasa, que transforma a estos andrógenos en estrógenos. Acá está, la aromatasa, estrógenos. Y los estrógenos van a coadyuvar a que pase esta célula granulosa, ¿no? Acá están los sectores de membrana, estos de acá, estos triangulitos, ¿no? Para que produzca la dominancia sobre todo, ¿no? Lo que me preguntaba la compañera. Aquí hay dos cosas importantes, la AMHR1 y AMRH2. Esas dos van a tener una actividad muy importante dentro del mantenimiento de los folículos primordiales y reclutamiento inicial. Dos etapas de activación inicial de los folículos primordiales durante toda la vida hasta la menopausia. Y luego en la pubertad, el reclutamiento cíclico de un número limitado de pequeños folículos. O sea, hay una cantidad de folículos, pero no todos van a lograr conseguir la maduración, por supuesto, ¿no? Un grupo de ellos es seleccionado para la ovulación durante la pubertad de 5 a 15 folículos primordiales. Inician pues un crecimiento cada ciclo ovario. En la recién nacida hay aproximadamente 700.000 ovocitos. Durante todo el proceso, digamos, prenatal, hay 2 millones de ovocitos, pero cuando nace la niña hay solamente 700.000. De estos 700.000 en la prepubertad solamente quedan 400.000. Y luego en la pubertad de 10 a 40.000 solamente. De estos 400 maturan, nada más. El transporte del ovocito es pasivo y el tiempo de vida es 12 a 18 horas. Quiere decir que si una mujer, por ejemplo, tiene algún problema en la formación de los ovarios, o sea, congénito, va a ser infértil, ¿no? Porque se necesita más o menos 2 millones, ¿no? Y de eso quedan 700.000. Y si hay menos de 700.000, poco a poco van disminuyendo. Y por lo tanto, puede ocurrir pues, un problema de infertilidad. Factor femenino. Luego viene acá los folículos primordiales, son activados para que pasen a folículos primarios, secundarios o preantrales y antrales. Y solo uno pues pasan al estado preovulatorio bajo estimulación de la gonadotropina o gonadotropas, ¿no? Ahí hay un gen, en la expresión del gen FSHR. Esa R, recuerdan ustedes, era receptor de la hormona estimulante de folículo, ¿no? Esto da lugar a que el folículo primario pueda pasar al folículo, o sea, primordial pase al folículo primario y al folículo secundario, ¿no? Y también hay citoquinas, ¿no? Exógenas, ¿no? Que son responsables también en ese pasaje de folículos primordiales a folículos primarios. Ahí lo tenemos. Reclutamiento. Algunos que no han sido reclutados entran en atresia, o sea, degeneración. De ahí seleccionan. Pocos quedan, de ahí entran en atresia, los que no son seleccionados. Y la dominancia quedan 2. De los 2, uno solamente va a madurar, el otro entra en atresia, y se forma pues normalmente un solo folículo ovulatorio, ¿no? Eso es lo que ocurre en el proceso de maduración folicular. Ahora bien, todos estos cambios, todos estos pasajes, no son al azar. No son al azar. ¿Ven ustedes acá? ¿Qué cosas son esas? Genes. Genes. Para que pueda pasar folículos primordiales a folículos primarios, a folículos multilaminar. Estos son preantrales. Antral. ¿No? Antral. Entonces, todo esto, hay genes. No es cuestión de pasar de así nomás. No, genes.
Formación de la teca, ahí lo tenemos. Ese es el folículo primario multicapa. Ahí se forma, ¿qué cosa? En la zona pelúcida, acá está. Y entonces empieza a formarse acá una cavidad, eso es el antro, pues se llama preantral o secundario, y este de acá es ya el folículo antral, mucho más grande, ¿no? Bien. El folículo temprano, ese es el folículo temprano, ¿no? Va a formar lo que son la teca. La teca tiene dos componentes, una teca externa y una teca interna y externa, ¿no? Y la teca externa, ¿no? O sea, la teca interna son células esteroidogénicas, altamente vascularizadas, y van a participar en la síntesis de andrógenos como fuente para la producción de estrógenos. ¿Por parte de quién? De la enzima aromatasa. Cuando falla esa enzima aromatasa, entonces en la mujer va a haber una hiperactividad androgénica. Y entonces aparece muchas veces el bozo, ¿no?, en algunas mujeres, ¿no? Desarrollo del cuerpo, ¿no? Desarrollo del cuerpo muscular y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo empieza la fase folicular? Primordial, está rodeado por células, acá está, ¿eh? Este es el folículo primordial, células granosas aplanadas. Luego lo primario, acá está, cúbicos, y esto rojito que vemos acá viene a ser la zona pelúcida. Luego aquí se llenan más las de células granulosas, eso se llama multicapa, ¿no? Muchas capas. ¿Quién controla la foliculogenia? Controlan por las gonadotropinas FSH y LH, ¿no? Acá sí queda perfectamente establecido el nombre: hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿no? Bien. Como decíamos, en los ovarios fetales existen unos 7 millones de ovocitos primarios a mitad de la gestación, y al nacer quedan solamente 400.000, de ellos solo 400 ovulan tras la pubertad. El resto degeneran, ¿no? Se dominan folículos atrésicos. ¿Y qué característica presenta el folículo secundario preantral? Ahí lo tenemos. Ven, este es el antro. Recién se está formando. Se acumula el líquido folicular, eso acá, rico en hialuronidato, esteroides, factor de crecimiento y gonadotropinas, está acá. Entre la célula granulosa aparecen espacios llamados cuerpos de Kohl-Effner, está acá, ¿no? que forman el antro, ¿no? El líquido folicular. Ahí tenemos el antro, ahí está la teca interna, la teca externa. La teca interna es la esteroidogénica, estas son las granulosas. Este es el ovocito. ¿Qué ovocito es? Sigue siendo ovocito 1. Ovocito 1. Ya hemos visto esto, ¿no? Se ha repetido ahí. Radica el folículo tercero maduro o de Graf. El nombre es de Graf, no es folículo de Graf, sino de Graf. Forma un antro conteniendo líquido folicular por influencia de las hormonas hipofisiarias. ¿Qué hormonas hipofisiarias? FSH, LH. Y contiene el estradiol, formado por las células foliculares, y cuando supera los 200 picogramos provoca la secreción pulsátil de LH, produciendo la ovulación. Entonces, ¿cuáles son los indicadores absolutos de la ovulación? Sería la fertilización, o sea, la fecundación del ovocito o la obtención de ovocitos en la fertilización in vitro. El conjunto de ovocitos secundarios de las células foliculares que lo rodean queda unido a la pared del folículo por un grupo de células de la granulosa, acá está, que se llama cúmulo o óforo. Acá está el cúmulo óforo, esta parte de acá. Y esta parte es la corona radiada. Este es el antro folicular, ¿no? Entonces, para poder liberarse, para poder,
salir fuera del folículo maduro, tiene que liberar de su adhesión a la pared folicular. Hay moléculas de adhesión. Y solo hay un círculo irregular de células granulosas, que es la corona radiada. Esta es una corona radiada. Y en el folículo maduro, el ovocito 1 regresa a su primera división meiótica, fíjense, recién en el folículo maduro. Y la completa poco antes de la ovulación, o sea, 10 a 12 horas antes. Se forman dos células desiguales, ovocito secundario y el primer polocito. El ovocito secundario ingresa a la segunda división meiótica, quedando en metafase. Y es liberado en ovulación. No se libera óvulo, sino ovocito secundario en metafase de su segunda división. Si ocurre fecundación, el ovocito secundario completa la meiosis 2. Forma el óvulo y el segundo polocito. Si no, el ovocito secundario degenera entre las 12 y 18 horas después de la ovulación. Y la atresia folicular, pues, se produce durante la vida fetal, primeras etapas de la vida postnatal y también en la pubertad, prácticamente en toda la existencia de la mujer, ¿no? Entonces hay pues una serie de actividades por parte de los macrófagos, se produce pues en cualquier etapa del desarrollo folicular. Degenera tanto el ovocito como la granulosa. La membrana pelúcida, como se pliega, ¿no?, demora más en desaparecer, y las células de la teca no desaparecen, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Los folículos que no llegan a madurar van a entrar en atresia. Y solamente uno nada más, ¿no? Ahí está el ovocito, y las células de la granulosa muertas, ¿no? Muertas. Eso se llama atresia folicular. ¿Cómo se realiza la fase ovulatoria? En el momento de la ovulación, el folículo maduro forma un estigma. Acá está, este es el estigma. Como un granito acá, ¿no? Está listo, este es el folículo maduro, acá está, ¿no? El estigma. Y a nivel de la teca externa se produce una acción proteolítica inducida por pico de LH que facilita la ruptura del folículo, ¿no? En el momento de la ovulación, el ovocito ha madurado pasando a la metafase, es una división meiótica. Y el OMI, o sea, el inhibidor de la maduración ovocítica, OMI, después de la célula granulosa, había estado bloqueando la maduración del ovocito, pero desaparece esta inhibición por el pico de LH. O sea, la LH hace pues que el OMI desaparezca y entonces pueda fácilmente producirse la expulsión del ovocito. Aquí tenemos nuevamente ovogonia, ovocitos primarios, primordiales, folículos secundarios, folículos antrales, preantral, antral, ovulación, ovocito maduro, ¿sí? Y de luego se forma el cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo, si no hay embarazo, degenera y se forma un cuerpo cicatrizante, cuerpo blanco, ¿no? Estos son los receptores de membrana para la FSH-LH. Es lo que facilita pues, que haya dominancia de los folículos. ¿Cuáles son las causas del pico ovulatorio de LH? La ovulación ocurre 10-12 horas después del pico de LH y 24-10 horas después del pico de estradiol. ¿Qué cosa causa este pico de la LH? Ahí está la reiniciación de la meiosis del ovocito, luteinización de la célula de la granulosa y expansión de cúmulos o óforos. Es lo mismo decir oocito que ovocito, ¿no? Son sinónimos. Se ha demostrado que las células del complejo cúmulos ovocito producen inhibina A y B en la fase preantral y la A en la preovulación. O sea, hay una actividad también ahí de una manera compleja, ¿no? Compleja. A nivel de estigma, la proteasa de los fibroblastos, inducido por el pico de la LH, degradan las fibras colágenas, proliferan los vasos sanguíneos de la teca interna, se llama angiogenia, e invaden la capa de células de granulosa que se están plegando y la cavidad antral se rellena de sangre. Eso se llama el cuerpo hemorrágico. Es quiere decir que después que es expulsado el ovocito, se forma el cuerpo hemorrágico y de recién se formará el cuerpo lúteo. ¿Y cómo se realiza la expulsión del ovocito? Depende de los siguientes mecanismos. 1. Digestión proteolítica en la pared del folículo. 2. Separación del complejo ovocito-cúmulos. Secreción de ácido hialurónico.
contracción de la pared del folículo, fibras musculares lisas, por efecto de las prostaglandinas. Eso hace pues que se expulse el ovocito. Y mecanismo molecular de ovulación, ahí lo tenemos. Adams, desintegrina y metalopreasa, acá está, en el momento de la ovulación. Ahí está la LH, Adams 2 y 4, que son desintegrina y metaloproteasa, o sea que contribuyen a la destrucción de las células del folículo maduro, ¿no? Eso está codificado, pues, y son zinc calcio dependientes codificadas en el cromosoma humano 9q34, ¿no? O sea, su banda, región, brazo largo, cromosoma 9. Todo sigue siendo genético. Enzimas que pueden componer las proteínas como el colágeno. Estas enzimas de acá. Adams, esta de acá, Adams. Y los receptores ováricos, las gonadotropinas actúan pues sobre el ovario a través de sus receptores de membrana. Y esta FSH pues para estimular, para que uno de los folículos, ¿no? Acá está, ¿no? Este el ovocito, esta es las células foliculares de la zona pelúcida, para que pueda ser el dominante, ¿no? Acá están los receptores de membrana para el FSH y luego para el LH. Ahí está la aromatasa, y esa aromatasa transforma a la testosterona en estrógenos. Esos estrógenos sirven pues para mantener a la célula granulosa. Las células granulosas, pues al ser estimuladas, producen pequeñas cantidades de estrógenos, y la señal más clara del desarrollo de los folículos es la formación de un antro lleno de líquido folicular. Este es el líquido folicular, este de acá, es a base de estrógenos. El aumento del tamaño del folículo se debe pues a la proliferación de la célula granulosa, y responsable de esta proliferación es una proteína señalizadora TCF-beta, factor de crecimiento transformador beta, que lo conocen ya por efecto de la FSH. Y las células de la teca interna poseen receptores para LH, por supuesto. Y esta teca interna produce andrógenos, y ya sabemos que estos andrógenos, por acción de la aromatasa, se transforman en estrógenos. Básicamente 17 beta, estradiol. ¿En qué consiste la luteinización? Luego, la luteinización es la formación del cuerpo lúteo, ¿no? Después del folículo se forma el cuerpo lúteo, ¿no? Y el cuerpo lúteo va a tener dos tipos de células. Las células granuloluteínicas, acá está el cuerpo lúteo, un cuerpo amarillo, tiene células granuloluteínicas que producen progesterona y tecoluteínicas. Esta es la evolución del cuerpo lúteo con y sin embarazo, fíjense acá. El cuerpo lúteo secreta estrógeno y progesterona. Cuando se elevan la FSH y LH, si la LH disminuye, entonces no hay embarazo, no hay cuerpo lúteo, degenera, el estrógeno y progesterona disminuyen y se produce la menstruación. Pero si hay LH y si hay embarazo, se forma esta hormona, HCG, la hormona del embarazo, hormona gonadotrofina coriónica. El cuerpo lúteo se mantiene por efecto de esta hormona, se produce estrógeno y progesterona y no hay menstruación. Entonces, uno de los síntomas del embarazo es la ausencia de menstruación, o sea, una amenorrea. El cuerpo lúteo entra en un proceso de degeneración que se llama luteólisis. Es un proceso de apoptosis, ¿no? Hay aquí una hipoxia por reducción de flujo de sangre por el cuerpo lúteo, ¿no? Y hay unos linfocitos T que alcanzan el cuerpo lúteo, producen interferón y actúa sobre el endotelio y permite la llegada de macrófagos, y estos macrófagos comienzan a destruir ese cuerpo lúteo. Eso se llama luteólisis. Y los macrófagos sintetizan el factor de necrosis tumoral, alfa, y se inicia la cascada de apoptosis o muerte celular, ¿no? También, por supuesto,
el control de la foliculogénesis por la hormona estimulante de los folículos, y la LH por la producción de la liberación de ovocitos del cuerpo del folículo maduro y luego la formación del cuerpo lúteo. Hay también anovulación, por supuesto. Causas ováricas es el más frecuente y serían unos ovarios poliquísticos. Causas hipoficiarias puede ser por un exceso de hormonas hipoficiarias o por un defecto congénito adquirido durante la ausencia de producción de FSH, ¿no? Hace que no se produzca ovulación. Entonces, ¿cómo actúan los anticonceptivos orales, hormonales? Bloquean, ¿qué cosa? Bloquean la producción de la ovulación. ¿Quién es responsable de la ovulación? Es la LH. ¿No? O sea, bloquean la acción de la LH. Las causas hipotalámicas, también el físico o emocional hacen que se pierda o disminuya la liberación de hormonas hipotalámicas. Las sobre hipófisis harán que se produzca la foliculogénesis o desarrollo folicular y ovulación. Ahí tenemos ovario poliquístico, este es lo normal. Ahí están los quistes ováricos. A la ecografía, este es el ovario normal, estos son los quistes. La no dimensión, ya ustedes conocen. Aquí hay dos centros a nivel del hipotálamo, centro tónico y centro cíclico. Centro tónico, secreción basal de la LH-FSH, y centro cíclico, secreción pulsátil ovulatoria de LH-FSH. Está inactivado en el periodo fetal, ¿no? Están los núcleos, preóptico medial y núcleo supraquiasmático. Y el centro tónico, ¿no? Activado en la pubertad, ¿no? El núcleo nuclear cuato y ventromedial, secreción basal de LH y FSH, ¿no? La actividad hipotalámica del varón es tónico y el de la mujer es cíclico, ¿no? Y tenemos el hipotálamo con los factores liberadores de gonadotropinas. Es una pregunta frecuente que es la menstruación, cuando empiezo a ovular puedo ser embarazada, me puede dar anemia por volumen de sangre que se pierde normalmente, ¿no? ¿Cuántos días en promedio deben durar mi periodo? Cuando menstruo puedo salir embarazada, explique. Y es lo mismo ovulación que menstruación. Y se ovula la sangre menstrual. Si es, no, ¿por qué? Tengo molestias en mis mamas antes de la menstruación, ¿es normal? Y acá tienen ustedes otro grupo de preguntas que vamos a preguntar pues en la próxima clase. Muy bien, entonces tenemos que ver que deben estudiar nada más, deben estudiar. Van ustedes, el grupo 8 y 9 ya hemos quedado para el día sábado, ¿verdad? La práctica. Dime, Martí Corena. Buenas noches, doctor. Ya, ¿cómo Solo están? para confirmar, Sí. ¿el día de mañana habrá seminario? No, el seminario número 1 es el próximo viernes, ¿no? Ok, doctor, muchas Ya, gracias. ya. ¿Cuál es el tema del primer seminario? Embarazo ectópico. Así es, el embarazo ectópico, claro. Entonces hacemos la teoría del embarazo ectópico y el seminario. ¿Alguna otra pregunta? Solamente han asistido 81, han faltado 3, ¿no? Tiene la lista, ¿no, delegada? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos estamos comunicando ya la próxima semana. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya, al contrario, gracias a ustedes. ¿Ya? Listo. Estamos viendo entonces.